Ok, vamos a resolver binomios al cuadrado cuando es suma y cuando es resta. Are you ready? Ok, ¿cómo se resuelve este binomio al cuadrado? Es muy sencillo. Tenemos un binomio, es decir, dos términos que están elevados al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces hasta ahí vamos bien. ¿Qué nos dice esto? Que un binomio al cuadrado se resuelve de la forma el primer término al cuadrado más dos veces el producto del primero con el segundo, es decir, una multiplicación de x con y más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Es muy sencillo, simplemente hay que guiarnos de esta fórmula. Y la única diferencia de cuando es resta, yo pude haber utilizado las letras x y y también en este ejercicio, pero vamos a utilizar letras diferentes para que entiendas que el concepto es el primer término, que es a, lo voy a elevar al cuadrado, menos, porque hay un menos aquí, va a ser lo mismo acá dos veces el producto del primero con el segundo. Eso es una multiplicación, esto es una multiplicación, más, no va a ser menos, más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Esto se puede demostrar y esto se puede demostrar, pero no es necesario. Así que vamos a trabajar con un ejercicio. Vamos a trabajar con x más 5 al cuadrado. ¿Qué nos quedaría esto? El primer término al cuadrado, vamos a fijarnos de esta fórmula, más dos veces el primer término, que sería x, vamos a ponerlo entre paréntesis, por el segundo término, que es y, o sea 5, más el segundo término al cuadrado. Recuerda que no estamos trabajando con y, sino con el número 5. No sé por qué dije 5. Entonces, ¿qué podemos resolver aquí? Podemos resolver esta parte y esta parte de aquí. Esta parte de acá no, porque simplemente es nuestra variable x elevada al cuadrado. No vamos a hacer más nada con esa variable. Pero sí podemos decir que 2 por 5 es 10. Y como tenemos x, sería 10x. Y 5 al cuadrado simplemente me daría 25. Es decir, que este binomio al cuadrado es este trinomio que aparece de este lado. Simplemente que guiándonos de la fórmula. ¿Ok? Vamos con un ejemplo donde veamos con resta. Bien pensado, Woody. Bien, vamos con el ejemplito de la resta, binomio pero cuando es resta, y simplemente vamos a elevar nuestro primer término al cuadrado menos dos veces el primer término, vamos a ponerlo entre paréntesis, multiplicado por el segundo. ¿Ok? Lo pongo entre paréntesis porque se ve feo escribir H6. A cambio, cuando son dos letras se puede poner AB, XY, pero cuando son número y letra hay que hacerlo entre paréntesis por estética, más que todo. Más el segundo término al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Resolvemos esta parte de aquí y esta parte de aquí y hemos terminado. Porque este sería h cuadrado menos 2 por 6 me daría menos 12. ¿Ok? 12 ¿qué? H, porque estamos trabajando con la variable h. Y 6 al cuadrado sería 36. Simplemente es eso todo lo que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces van a haber casos donde la letra va a estar de este lado y el número va a estar de este lado, y es simplemente lo mismo. ¿Ok? No te vayas a complicar. Vamos con un ejemplo para que no te vayas a ir con la duda. ¿Ok? ¡Qué buen servicio! Bien, vamos con este ejercicio. En este ejercicio podemos ver que el primer término ya no va a ser una letra, sino un número, y el segundo término va a ser tanto un número como una letra, un producto. Entonces vamos a resolverlo. Recordemos que iba a ser el primer término al cuadrado más dos veces el primer término, que es 3, por el segundo término, que es 4y, más el segundo término todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Resolvemos esto de aquí. 3 al cuadrado me daría 9. Vamos a ver una triple multiplicación de números, que sería 2 por 3, 6 por 4, 24. Pero como hay una y, 24y. ¿Y qué nos quedaría? Elevar esto de aquí al cuadrado, que sería 4 al cuadrado es 16. Y y al cuadrado simplemente es y al cuadrado. ¿Ok? No es difícil, ¿cierto? Simplemente debemos saber multiplicar
y saber qué significa tener un número elevado al cuadrado y fuera, ¿ok? Entonces, vamos con los ejercicios. Yo sé que Ada puede hacerlo. Dios te bendiga siempre. Bien. Yo lo voy a hacer.